Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a este REA, en este caso a Viajando a la Edad Media mediante vidriera. En el día de hoy vamos a llevar a cabo el cuarto webinar sobre la actividad, en concreto la número 4, que va a tratar y va a desarrollar, familiarizarnos con la plataforma MakeCode de programación a través de la tarjeta Microbit. Como os decimos, mi nombre es Josan. A continuación vamos a desarrollar y vamos a adentrarnos en este REA, viajando a la Edad Media mediante la vidriera, la actividad 4. Como siempre, los micrófonos, y la cámara estarán desactivados para vosotros y vosotras, de tal manera que cuando finalice la misma, pues la videoconferencia, el webinar, pasará a estar grabado y se subirá a la plataforma donde están alojados todos los recursos educativos en abierto y así como en la página web de Código Escuela 4.0 para que esté enteramente a vuestra disposición. Indicaros que ya hemos superado el ecuador de este recurso educativo en abierto. Vamos a adentrarnos en la cuarta, que es la última, que vaya a recibir acompañamiento directo de manera presencial y física por parte del mentor o mentora, y que la quinta será de forma autónoma por vuestra parte, aunque siempre con el asesoramiento y el acompañamiento del mentor. Por lo tanto, vaya a tener un webinar para esa quinta actividad igualmente, así como una serie de sugerencias, ideas, etcétera, que en todo momento estarán presentes en el propio REA, así como en el grupo de Telegram, al cual os invito o os animo a que participéis pues, con vuestras dudas, que pongáis situaciones que habéis hecho en el aula, que habéis implementado con vuestro alumnado, para que otros compañeros o compañeras pues, les resulte más sencillo o directamente busquen otras ideas en el cual explorar e investigar para desarrollar el mismo. Como os decíamos, todas las webinars irán alojándose en el espacio de cronograma. Si hacemos scroll, es decir, le damos con el ratón hacia abajo, veremos que se irán ubicando en dicho espacio y que al finalizar la grabación, pues en este caso la actividad 4, el 2 de febrero de 2026 aparecerá activo de color verde. Hasta ahora llevamos estos tres webinars, los cuales podemos consultarlo en cualquier momento, y ya solo nos quedaría la última, la quinta. Accedemos al recurso y aquí tenemos Viajando a la Edad Media mediante vídeo. Mencionar que ya hemos superado, como hemos indicado, las tres primeras y nos vamos a ceñir en la cuarta. Es una actividad bastante sencilla donde vamos a intentar crear en la plataforma MakeCode, que es una plataforma de programación similar a Scratch, desde mi punto de vista algo más sencilla o por lo menos más visual para el alumnado, que le resulta más cómodo o más fácil acceder y adentrar para realizar sus diferentes proyectos, o retos que le planteemos nosotros como docentes al alumnado. Directamente vamos a la actividad número 4, figuras planas con Microbit. En las figuras planas con Microbit, aquí tenéis que esta es la tarjeta Microbit. Para trabajar o utilizar esta tarjeta Microbit necesitamos, en este caso, pues trabajar en una plataforma específica de programación que se denomina MakeCode. Antes de proseguir, deciros que si la primera pregunta que podríamos lanzarnos es que si realmente la plataforma MakeCode es necesario registrarse. No es necesario registrarse para desarrollar un proyecto, en primer lugar, pero sí tiene unas ventajas a la hora de registrarse con nuestra cuenta Educaré. Por lo tanto, es bastante sencillo. Yo como docente y como personas que estáis aquí presentes como docentes, sí os animo a vosotros y vosotras, pues que os registréis con vuestra cuenta de Educaré. No es más que, vamos a abrir una pestaña para que visualicéis cómo realizarlo. Tenemos MakeCode, accedemos a MakeCode, tarda un poquito en adentrarse y
veis que aquí tenemos el menú usuario. Yo, porque estoy registrado ya hace un momento, no es que me haya registrado, sino que he entrado con mi cuenta de Google, pero os dará varias opciones de adentrarse. Imaginaros que yo quiero salirme, cerrar sesión, y yo cuando quiera iniciar sesión, veis que aparecen estas tres opciones. Yo daría a continuar con Google, porque ya me he registrado con la cuenta de Educaret, ya he entrado en el perfil de Educaret, adentraría, continuar, y directamente accedería a la plataforma Meiko. Y aquí lo bueno que tiene y la ventaja que os digo es que podéis guardar vuestros proyectos, todos estos, cualquiera que hicierais, podríais retomarlo, lo podríais guardar e igualmente importar. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier proyecto que haya hecho un compañero o compañera, es decir, un alumno alumna, un grupo de alumnos o un docente, o algún proyecto que haya encontrado en la red, lo podría adquirir. Desde la opción importar, podría hacer una copia de ese proyecto para modificarlo o directamente llevarlo al aula con las mismas situaciones o condiciones que estableciera el proyecto. Pero el mismo también lo podría modificar sin realizar ninguna alteración sobre el original. Una vez que estamos en esta plataforma, pues empezaríamos a trabajar. No obstante, volvemos y retomamos la acción de que presenta nuestra actividad 4. Como hemos dicho, el REA tiene en este caso la actividad 4 y tenemos un inicio, que es el que veis, una introducción, un antes de, un comenzamos y un después de. Es decir, la misma estructura que venimos realizando en todas las actividades hasta ahora. Bien, volvemos a nuestra situación, vamos a partir de la misma y indicaros que tenemos aquí la presentación en Make. Después la siguiente situación sería el antes de. Como hemos dicho, vamos a trabajar con Make. Aquí en el antes de tenemos los objetivos propios de la actividad en sí, que podéis consultarlo, que será principalmente crear una programación Make bastante sencilla, a través de un cuadro, realizar un cuadrado, perdón. Después vamos a confeccionar una programación algo más compleja para hacer un juego, que es lo que veremos posteriormente, y cómo podemos importar una programación que pudiéramos encontrar en la red. ¿De acuerdo? La actividad en sí viene explicada como tarea la que os he comentado directamente actualmente, es decir, crear un proyecto sencillo para realizar un cuadrado. En la siguiente situación sería confeccionar un juego donde el alumno o alumna vamos a plantearle que según lo que hayan indicado o puesto en su placa Microbit, pueda desarrollarla como juego para identificar figuras geométricas en su cuaderno. Me voy a detener aquí en un momento para explicarlo un poquito mejor. ¿Nosotros qué queremos? Queremos que con nuestra tarjeta Microbit, que la tenemos por aquí, si es que la encuentro ahora mismo, pues la tengo aquí. Nosotros queremos lo siguiente, que nuestra tarjeta Microbit, cuando la movamos, cuando la agitemos realmente, lo que vamos a hacer, queremos que represente en sus LED, en sus 25 pines, una figura geométrica, que podrá ser un cuadrado, un rectángulo, un triángulo isósceles, un romboide, en total 6 figuras geométricas que nosotros vamos a establecer. De tal manera que si la agitamos al azar se convierta como un dado y cada vez represente una, cualquiera, una al azar, y que le establezcamos 5 segundos al alumno para que cuando suene un sonido en concreto tenga escrito en su cuaderno, en una pizarra borrable, etcétera, la figura geométrica que ha salido en estos LED. Eso es lo que pretendemos, crear un juego de identificación y discriminación de figuras geométricas.
de carácter plano. Posteriormente veremos las 6 figuras que hemos planteado nosotros aquí, pero podrían ser otras. ¿Qué estamos trabajando con ellos? La figura geométrica, un aspecto propio de este recurso en educativo en abierto, donde estamos trabajando con elementos matemáticos, en este caso de geometría, y por otro lado, elementos propios de la Edad Media. En este ejercicio, como las figuras geométricas eran propias o podían formar parte de una vidriera, de ahí la razón de haberlas incluido en esta situación de aprendizaje, en este REA. Y por último, cómo podríamos importar pues, programaciones realizadas por otros compañeros o compañeras o directamente de la propia página web de MakeCode, que posteriormente veremos que tiene muchísimas propuestas muy interesantes y que podemos llevar directamente al aula. En cuanto a la organización, pues trabajaremos en grupo, es decir, un ordenador por cada 3 o 4 alumnos o 5 estudiantes, ahí nos da exactamente igual, y asignamos roles y que todos intenten desarrollar pues su trabajo pues de manera cooperativa y que todos participen en la creación de esa programación y con los diferentes roles, acciones que nosotros establecimos al inicio de este recurso educativo en abierto. Es muy importante trabajar en cooperativo y de ahí que se plantee. Trabajamos pensamiento computacional a la hora de establecer una secuencia de trabajo lógica, donde van a trabajar con algoritmos que van a ser repetitivos, es decir, en cuanto vean una secuencia, la podrán replicar para otra figura geométrica, de tal manera que las 6 replican la misma secuencia en cuanto a los bloques de programación. La actividad en sí, pues plantea una actividad básica, que veremos en la tarea 1, y una actividad algo más de carácter experto, que es la tarea número 2. Y cómo podríamos programar o importar programaciones. Aquí tenéis un pequeño tutorial de cómo podemos importar esas programaciones. Si os dais cuenta, es muy sencillo, accederíamos a la plataforma MakeCode, importar, tenemos la URL y lo podríamos subir. O la otra opción, a través del archivo, si lo tenemos descargado en nuestro equipo, pues también lo podríamos subir. Si nosotros le damos a estos 3 puntitos, podríamos hacer esto, usar esta presentación o usar la pantalla completa, por lo tanto lo visualizaríamos más fácilmente en la panel digital, por ejemplo, o en el ordenador que esté utilizando los alumnos o alumnas en ese momento dado. Los conocimientos necesarios, pues o previos necesarios. Aquí tenéis un elemento, una situación que es importante, la de registrarse en la plataforma MakeCode, y después pues tenéis algunos tutoriales que os dejamos aquí y algunos planteamientos de propuestas interesantes. Aquí, por ejemplo, destacamos a Manuel Palomo, que en su canal de YouTube, un docente extremeño que trabaja en robótica, en pensamiento computacional dentro de su aula, pues plantea diferentes proyectos muy interesantes. O cómo crear diseños de robots gratuitos con cartón, algo más complejo, en combinación con Micro:bit, o MakeCode, la plataforma MakeCode, o cómo acceder o descargar las programaciones una vez hechas y realizadas en nuestra tarjeta Micro:bit, que posteriormente lo veremos. En cuanto a los materiales necesarios, pues sí os recomendamos el ordenador, preferentemente antes que una tablet. En ese sentido, lo vemos más conveniente. ¿Por qué razón? Porque nos parece como un ejercicio más sencillo a la hora de no utilizar, en este caso, un adaptador para para la tablet o el del USB. Entonces, se trabaja mucho mejor con el ordenador, es más estable todo lo que vayamos a hacer, preferible antes que una tablet. Después vamos a necesitar una tarjeta Micro:bit. Recordar que a cada centro educativo llegó una tarjeta Micro:bit por cada aula de primaria que tuviera el centro educativo, es decir, si teníamos 6 unidades, pues llegarían 6 tarjetas Micro:bit con 6 robots QTBOS. Por lo tanto, tenemos a disposición tarjetas Micro:bit, tantas como aulas de primaria tenga el centro educativo.
un cable USB que viene en el interior de ese robot QTBOX unido a la tarjeta micro:bit, que es la que nos permitirá descargar la programación de la tarjeta micro:bit al ordenador. En este caso, está dado de alta MakeCode, puede ser prescindible, como indicamos. Lo bueno es que se van a guardar todos los proyectos si estamos registrados con nuestra cuenta de Educaret y que los podemos reinventar o reutilizar en cualquier momento dado. O lo podríamos editar si en algún momento pues no hemos finalizado nuestra propuesta, pues podríamos hacerlo. Y aquí tenemos las dos acciones que tenemos que hacer. Por un lado, tutorial para crear el cuadrado pequeñito, sería como la actividad nivel básico, y el tutorial para crear las figuras planas con el juego que queremos, que al agitarlo, nuestra tarjeta micro:bit presente una figura geométrica plana de las 6 que le hemos establecido. Si queremos investigar algo más sobre tarjetas micro:bit, pues aquí tenemos. Pues si está claro esta situación, lo que vamos a hacer es comenzamos, que es donde está realmente la actividad en sí. Yo os digo que es bastante sencillo de cómo vamos a hacer. Aquí viene desglosado en este desplegable la primera parte de programación, viene en texto, la segunda parte que llevaría a la programación y la tercera. Viene explicado de manera pautada, pero seguramente sea más sencillo llevar a cabo esta situación, es decir, utilizar la presentación. No vamos a ir a la presentación, vamos a darle a, en este caso, ver a usar pantalla completa, y aquí tendríamos la situación. ¿Qué nos plantea? Pues nos plantea que en MakeCode introduzcamos un elemento, que en este caso un bloque básico, al iniciar mostrar tarea. Antes de proseguir, decir que es muy similar a Scratch, tiene una serie de bloques que ahora veremos más detenidamente, y tiene los mismos elementos muy similares en cuanto a su comportamiento y acciones. En nuestro caso, lo que queremos es que al iniciar muestre la palabra cuadrilátero, que aparecerá en esta pantalla LED, en estos 25 LED que tenemos en la pantalla de la tarjeta micro:bit. Recordad que la tendríamos aquí, una vuelta, y que esto es un simulador. Y que nosotros al presionar el botón A, porque la tarjeta micro:bit tiene tiene una botonería, además de muchos elementos más, como un acelerómetro, un termómetro, es decir, un transmisor, en este caso radio, etcétera. La verdad es que es una auténtico maravilla en cuanto a programación, porque el alumnado claramente realiza su programación y la ejecuta y visualiza el comportamiento que tiene la tarjeta micro:bit, por eso les llama tanto la atención. Entonces, entre esos elementos físicos de la tarjeta micro:bit tenemos un botón A, que está aquí, un botón B, un botón A más B, es decir, que si pulsamos los dos botones también podría hacer una acción determinada, y un botón, aunque no es botón, que es que al presionar el logo de micro:bit en la parte superior de la tarjeta micro:bit podría hacer otra acción. Entonces, nosotros se comporta como la Makey Makey, al fin y al cabo, porque podemos ejecutar o podemos hacer acciones en base a ella, o muy similares a ella. A, recordar, derecha, izquierda, arriba, abajo, pues podríamos tener A, B, A más B o log. E incluso podemos combinarla ya con el cable cocodrilo de la micro:bit, de la Makey Makey. Podríamos hacer incluso otros proyectos más interesantes o más relevantes, pero que requieren ya un poquito más de experiencia. No obstante, nos vamos a centrar en esta situación. Como hemos dicho, le vamos a indicar que al presionar el botón A, dibuje un cuadrado y después desaparezca. Es como que vamos a hacer una situación parpadeante, por decirlo de alguna manera. Viene explicado claramente aquí, el alumnado puede seguir esa programación, y el última acción que queremos es que al presionar, pues, como hemos dicho, lo vamos a meter en un bucle, parpadee varias veces y tenga esa situación. Bien, para que lo veáis claramente, yo tengo abierto aquí, creo, la programación,
Y lo que he hecho es lo siguiente. Al mostrar aquí donde pone al inicio, al iniciar, ¿veis? He puesto cuadriláteros. ¿Qué he puesto? La palabra mostrar cadena. Mostrar cadena es que le cambie el texto. El texto, en mostrar cadena, le puedo cambiar el texto que quiera. Podría ponerle, por ejemplo, hola. El mostrar hola lo añadiría. En este caso no quiero hola y he puesto cuadrilátero. Al presionar el botón A, esto lo tenemos en las entradas, es decir, qué queremos que haga. Por ejemplo, al presionar el botón A, que haga una determinada acción. Podría ser al presionar el botón B. Por lo tanto, cambiaría y lo pondría al B. O A más B, como hemos dicho. Y al pulsar los dos botones, al unísono, pues realice una determinada acción. O igualmente, al pulsar el logotipo, es decir, al tocar el logotipo, haga una determinada acción. Por lo tanto, podríamos jugar hasta con 4 variables. Bien, vamos a quitarlo. Yo le he indicado que al presionar el botón A me muestre un cuadrado. Veis aquí que vienen los 25 LED. Y yo le voy a indicar o le voy a marcar estos cuadros y que me muestre un cuadrado. Podría ser que ese cuadrado o que yo dijera, vale, este cuadrado. Me da exactamente igual. ¿Bien? Podría dibujarlo en cualquier momento. Yo le voy a decir que al mostrar el LED muestre ese cuadrado y después lo elimine. Y también he utilizado un bucle que lo repita 3 veces o 2 veces. Imaginaros. Yo repito y digo, voy a montar que lo repita 3 veces. Y por último, le voy a poner una pausa, es decir, que me haga una pausa que lo podemos encontrar aquí en básico. Al pausar, esta pausa lo puedo cambiar al tiempo que yo quiera, 500 milisegundos, medio segundo, es decir, o 5 segundos. Yo le voy a poner 500 milisegundos y yo le voy a decir que haya una pausa y después me muestre la respuesta cuadrada. ¿Qué he hecho? Igualmente me he venido a mostrar cadena y le he cambiado el texto hello por el que yo quiero. Quedaría así. Este sería el primer proyecto que hago. Como hemos dicho, tenemos en la parte izquierda un simulador. Veis que está apareciendo la palabra cuadrilátero. Si es recomendable, no utilicéis tilde para nada, aunque llevara la palabra cuadrilátero. Veis que aparece en el simulador la palabra cuadrilátero y que si yo pulso el botón A aquí en el simulador, va a hacer esa acción de como un parpadeo de un cuadrado que va a aparecer 3 veces, va a haber una pausa de 500 milisegundos, es decir, medio segundo, y posteriormente va a aparecer, ¿veis? El cuadrado ya empieza a funcionar. Ha habido una pausa de medio segundo y aparece la palabra cuadrado. Yo podría haber puesto o haber dibujado un triángulo y poner la palabra triángulo. Como hemos dicho, preferible que no utilicéis, en este caso, tilde y ya está. Vamos a darle a reproducir, otra vez al OK. Aparece la palabra cuadriláteros. Podríamos haber cambiado a triángulos. Solo queremos ver cómo actúa, en este caso, o interactúa la placa micro:bit. Y le voy a dar al botón A. Aparece 3 veces. Y hay una espera de medio segundo y aparece la palabra triángulo. Bien. Bastante sencillo. Nosotros podríamos darle al alumnado, compartirle este proyecto y darle los elementos incluso por separado. De tal manera que él, pensando con la información que tiene o con la información que nosotros le damos, que reconstruya el proyecto. Podría ser un ejercicio también interesante. O otro proyecto u otra idea que eso viniera a la cabeza. Incluso le podríamos dar, vale, vamos a duplicar este bloque y le vamos a decir, piensa qué deberías hacer para el botón B.
podríamos clasificar en un lado, por ejemplo, todos los cuadrados y si le diéramos al B que mostrara todos los triángulos que pudiéramos hacer o dibujar con los pines. O clasificar, imaginaros, estamos haciendo un trabajo de conocimiento del medio y queremos o colocar animales vivíparos y ovíparos. Pues si yo me sale, presiono botón A, voy a colocar una serie de animales vivíparos. Y si presiono botón B, una serie de animales ovíparos. Y los voy a mostrar en una cadena. Pues podría ser un ejercicio, una tarea. Es decir, según lo que hemos investigado, voy a colocarlo según el botón A o botón B en mi tarjeta micro. Como veis, hay muchas posibilidades. Bien, me salgo de esta situación y vuelvo a retomar el proyecto. Esta sería la primera actividad, pero nosotros lo que queremos crear es un dado, algo un poquito más llamativo o curioso o más interesante. Y aquí es donde vamos a hacer la actividad número reto, que viene reto dado figura geométrica. Tenéis un poquito más abajo. Voy a irme a la parte inicial para que veáis lo que pretende. Sería lo siguiente. Nosotros vamos a crear una variable que va a ser dado, número de dado. De tal manera que cuando movamos nuestra tarjeta se convierta como en un dado y que escoja un número del 1 al 6. En nuestro caso, lo que queremos que escoja es una figura geométrica que nosotros lo hemos asociado al 1. El 1 va a ser el cuadrado, el 2 el rectángulo, el 3, imaginaros un triángulo isósceles, el 4, etcétera. ¿Bien? Y eso es lo que vamos a intentar construir. Que la tarjeta Micro:bit se convierta o actúe como un dado y en función del número represente una figura geométrica que nosotros en menos de 5 segundos vamos a intentar escribir en nuestro cuaderno o en una pizarra borrable de las que pudiéramos tener en el aula, donde quisierais. Entonces, esta sería que si yo agito la tarjeta y eso está dentro del bloque entrada, lo vais a tener siempre en la parte izquierda, vais a tener toda la explicación numérica de cómo vamos creando todos esos elementos, no es más que seguirlo y actuarse. Lo más complejo en crear una variable, pero es que no tiene complejidad ninguna. Le vais a crear variable, le vais a poner número de dados y vamos a ir que se convierta esa situación en un dado y que reproduzca un sonido. Cuando termine ese sonido, nosotros hemos establecido, por ejemplo, hola, pues empieza a funcionar el dado. Vamos a la siguiente situación y lo que vamos a trabajar ya es con condicional. La tarea es muy sencilla y no es más que hacer lo siguiente. Si sale el 1, sería, por ejemplo, un cuadrado, pero si no sale el 1, será otra figura. Entonces vamos a trabajar con una serie de condicionales que vamos a ir viendo aquí. Si yo, verdadero, imaginad, es igual a 1, el número de dados me va a representar la figura de un cuadrado. Esto lo tenemos en lógica. Esto de si hace esto o si yo toco, por ejemplo, pared blanca, va a colocarse un niño allí o una niña allí. Si toco pared verde, el niño o la niña va a saltar. Es decir, son una serie de condicionales y eso lo tenemos en lógica. Y vamos a hacer una comparación para trabajar. Entonces, introducimos un bloque de condicional con una comparación. Si es el 1, va a resultar una figura geométrica, que lo tenemos en la diapositiva 5. Bueno, aquí sería el resumen y esto es lo que queremos. Si sale el número 1, representamos un cuadrado que va a estar mostrado durante 2 segundos, 2000 milisegundos, después se borrará la pantalla y a los 5 segundos aparecerá un sonido indicando pi, por ejemplo, para que todo el mundo deje de escribir y aparezca a los 2 segundos la palabra o la respuesta correcta, que es un cuadrado. Borrará pantalla e iniciará
la siguiente programación que va a tener la misma estructura o la misma secuencia, por lo tanto va a repetir el mismo algoritmo. Para el 2, pues pintaremos o mostraremos en el LED un rectángulo que aparecerá durante 2 segundos en la pantalla, a los 2 segundos se borrará, el niño, la niña o el grupo tendrá 5 segundos para indicar. Nosotros hemos puesto 5 segundos, pero podemos poner 7000 milisegundos y serían 7 segundos. Para indicar o escribir la palabra correcta que ha aparecido en el LED, y sonará un sonido para que todo el mundo pare de realizar el movimiento o de realizar su escritura, como alto el lápiz. Es lo que reproduce. Y durante un pulso de 4 segundos, es lo máximo que se puede establecer de pulso, ¿vale? Para que el sonido sea continuo, y vuelva a hacer. Mirad la secuencia. Para el rectángulo, si os dais cuenta, es lo mismo. Dado número 2, esto lo asociamos a la figura de un rectángulo y el mismo patrón, es decir, el mismo algoritmo. Para el número 3, continuaría. ¿Qué queremos para el número 3? El cuadrado y el rectángulo lo tenemos hecho. Para el 3 sería el rombo, aunque esto realmente no es un rombo, pero simboliza realmente un rombo, lo que podemos realizar con los pines, lo más similar a un rombo. Un triángulo escaleno, ya os digo que no es realmente esa situación, isósceles a nivel matemático, ¿vale? Y un romboide, es lo que nosotros hemos establecido. Si en algún caso, como docentes, queréis, oye, no comprendo bien la actividad, etcétera, pues seguid la programación, pero igualmente os dejamos aquí la programación de este juego de dado de figuras geométricas. Una vez que lo tengamos, pues ya os digo que todos van ahí con la misma situación, pues tendríamos resuelto el ejercicio o la tarea. Solo nos quedaría jugar con él para que el alumnado viera cómo funciona. Lo ideal es ahora descargar la programación a nuestro ordenador con la tarjeta, con el puerto USB y con el cable, la entrada micro que tiene la tarjeta micro, y ya está. En ocasiones da dificultad o tienen problemas a la hora de descargar la programación, pero recordar una cosa, la podemos, en este caso, emparejar o descargar la programación. Es importante, si tenéis un primer contacto ahora con la tarjeta micro:ID, los compañeros y compañeras que lo tuvieron el año anterior, pues saben cómo funciona, es muy, muy, muy sencilla. Recordad que la tarjeta solo admite un archivo, por lo tanto, si yo he creado un archivo o un proyecto y lo introduzco, lo descargo, el siguiente que vaya a montar lo va, por decirlo de alguna manera, machacar sobre este, es decir, lo va a suplir. De tal manera que solo guarda un archivo. Las tarjetas micro:ID solo guardan un tipo de archivo. Los archivos que guarda son con la extensión HEX. Es la nomenclatura que tiene, igual que una imagen JPG o PNG, los archivos PDF, pues el que tienen un suyo propio. En este caso, la tarjeta micro:ID es la situación. Lo único que nos quedaría, como hemos dicho, con esto. Puerto micro en este caso, tarjeta, hay que decir, puerto USB al ordenador. Me salgo. Aquí tenéis igualmente lo mismo que tenéis en la presentación, las capturas de pantalla. Si yo pincho dentro de la imagen, se expande, es decir, amplía, por si queréis tener información. ¿Que queréis utilizar la presentación? Pues recomendamos la presentación, pero igualmente desde aquí. Y por último, tendríamos todo lo que es el aprendo, pienso y crezco, donde planteamos que hagan un diario de aprendizaje que has realizado, cómo lo has hecho, para hacer un ejercicio metacognitivo y sea consciente del progreso y los aprendizajes que ha adquirido, y que tenéis aquí una serie de elementos de programación o de conectores. Como hemos dicho, vuelvo a la tarjeta micro:ID, si yo quisiera descargar, aquí es donde
descargo. Puedo conectar el dispositivo y descargar como archivo. E igualmente lo puedo guardar. Veis que guarda y listo. Y aparece como archivo EEX. Lo único que nos quedaría es desde nuestro dispositivo, desde el ordenador, coger, copiar ese archivo EX y traspasarlo a la tarjeta micro. No tiene mucha historia. Vendríamos, aquí aparecería, en este caso, vamos a intentar hacer. Perdona. Si pudiera, en este caso, localizar el archivo, vamos a intentar. No aparece de hecho, pero en vuestros en dispositivos ordenadores aparecería aquí como en este caso la tarjeta micro:ID. Lo reconocería y haría ese ejercicio. Y si no, ya os digo, guardáis el archivo EX y sin ningún tipo de problema. Bien, una vez visto cómo se descarga y las diferentes opciones que hay para descargar el archivo, solo nos quedaría revisar algunas cuestiones puntuales. Ya os digo que el proyecto quedaría así, que vosotros visualizarais, que ese proyecto lo tenéis, en este caso podéis acceder a él dentro de la presentación. Al final tenéis el archivo compartido por si queréis hacerlo. Veis cómo está montado. Es muy sencillo. Los compañeros y compañeras que lo hicieron este mismo REA el año anterior, el alumnado le fue muy fácil de desarrollar y ejecutar. Una vez que van entendiendo también que hay los bloques se puede duplicar. En el momento que conocen ese atajo, pues le ayuda a ir progresando de manera más sencilla y que el algoritmo es muy, muy facilito de comprender y entender de cómo funciona. Ya os digo que si lo quisiéramos ejecutar, aquí tenéis, aparecería el romboide, damos tiempo de espera, desaparece, aparece ese sonido y aparecería que es un romboide. Si yo con mi simulador muevo otra vez la tarjeta, aparece ese sonido, aparece durante 2 segundos el triángulo isósceles, desaparece, tendrán que escribirlo en su libreta, aparece un sonido, alto el lápiz y aparecerá la respuesta correcta. Eso es lo que queremos montar. Bien, si volviendo otra vez ya a retomar la parte final de nuestro REA, tenemos nuestra lista de cotejo que nos puede ayudar para entender o para que aplicarlo con el alumnado y decir o trasladar a su grupo es capaz de programar en bloque con MakeCode, pues diremos sí o no, si se desenvuelven con el dado, si han usado la placa Micro:bit con destreza, así con toda la serie de ítems. Como ejercicio de ampliación, sí os recomendamos que el alumno se familiarice con eso de importar programaciones, incluso de otros compañeros o compañeras, pues no es más que, lo veis aquí, que podemos importar un archivo o por importarlo por URL. Cualquiera de las dos opciones son válidas y es recomendable que el alumnado pues, pueda compartir proyectos con unos grupos y otros y así familiarizarse del trabajo, la necesidad de trabajar en cooperativo. Os hemos puesto 3 retos también muy sencillitos, por si los queréis ampliar. Ya os digo que esto está en el después de, como que sería como una ampliación. Pues crear un corazón palpitante. Es igual que el cuadrado que hicimos al principio, el nivel, en la tarea 1, él actúa igual, ¿de acuerdo? Cómo crear un dado para jugar. Se nos ha olvidado, imaginaros, le podéis plantear el reto. Se nos ha olvidado hoy el dado para jugar. ¿Cómo podríamos crear un dado? Bien, pues lo podemos hacer un dado sencillo, muy simple, o un dado un poco más complejo, es decir, con las caras de los dados, el 1, que aparecieran un 2, en vez de salir numérico. El primero sería un dado numérico, que es muy sencillito, o el otro que tiene algo más de complejidad. Ya os digo que volvemos aquí a daros la programación
Y por último, tenemos una serie de enlaces muy interesantes para que vosotros pues, podáis descubrir o desarrollar proyectos con vuestro alumnado. De todos ellos, todos son muy interesantes. Hay algunos que nos llevan o que relacionamos o vinculamos con proyectos de este mismo programa de Código Escuela, y os lanzamos que vayáis a determinadas actividades de otros REA porque proponen situaciones muy interesantes vinculadas al uso de la tarjeta Microbit y la tarjeta, y en este caso el espacio de programación MICO. Pero nosotros, de todos ellos, me gustaría que vierais esta siguiente enlace. El número eh, cuarto, el que pone Wave Make Code con tutoriales sencillos, y aquí aparecen un total de 111 propuestas de situaciones utilizando la MakeCode y que os pueden ser interesantes o podéis replicar en el aula y que son muy llamativas o que podemos asociarlas a cualquier tarea que nos parezca de gran relevancia que estamos trabajando en ese momento y de integrar la robótica del pensamiento computacional con las situaciones de aprendizaje que estemos desarrollando en el área en cuestión en ese sentido. Mira, aquí por ejemplo un probador de tablas multiplicadas. Oye, pues me estoy trabajando las tablas de multiplicar o estoy haciendo problemas, etcétera, asociados. Pues nos puede llamar la atención. Es decir, ya os digo que tenéis muchas posibilidades. La tarjeta ofrece muchas opciones al tener termómetro, ya os digo, tiene brújula, tiene un sensor de humedad, es decir, puede combinarse con muchas situaciones, reproduce sonido, etcétera, y os puede llamar la atención a la hora de trabajar. Os digo que aquí es cuestión de investigar, de hacer cositas con ella, de integrarlo en cualquier área y favorecer la investigación y el trabajo con ella realmente. Aquí tendríais todos los ficheros adjuntos, es decir, la lista de cotejo, de la actividad en sí y poco más. Recordar que el jueves 29 se os mandó un correo electrónico con este enlace al webinar y en él también venía el día o la fecha en la que concluía la entrega de la actividad número 4 como evidencia, y eso será el 18 de marzo, miércoles. Por lo tanto, tenerlo presente, que el 18 de marzo, miércoles, finaliza para entregar la actividad número 4. En cualquier caso, esa información os la envió vuestro mentor o mentora el 29 de enero para que pudierais tener enlazado todo el contenido. Sin más, pues animaros a que practiquéis con la tarjeta Microbit antes de llegar a realizar la actividad en sí, con propuestas sencillitas, que tienen una lógica muy sencillita, muy fácil. Y nada, que lo que intentamos es crear una figura geométrica sencilla y después el reto del dado con figuras geométricas que tenéis un poquito más abajo. Y es lo que realmente queremos lograr con nuestros estudiantes. Que todo tenéis aquí de cómo podéis hacer todas las actividades. Cualquier cosa, pues eh, poneros en contacto con el mentor, mentora o a través del grupo de Telegram, que es lo más eficaz y nada. Sin más, daros las gracias. Hoy terminamos un poquito antes y nada. Tengáis buena semana y buen inicio con la actividad 4 del REA. Venga, hasta luego.